Mis hermanas, de verdad que es un gran gozo que podamos estar una tarde más, siempre atentas, ¿verdad? A recibir la palabra del Señor. Saben que estamos en esta serie de conociendo a nuestro Dios. Ya pasamos a los atributos de Dios y ya hemos visto varios de ellos, ¿verdad? A mí me toca, es mi deseo poder que conozcamos juntas los omnis de Dios. Yo sé que tal vez básicamente nosotras lo hemos escuchado, ¿verdad? Carmencita me dice si puedo compartir de una vez para ir de una vez. Sí, Verita, voy a mirar a ver si intenta compartir, aunque yo creo que sí está bien. Ok, vamos a ver. A la parte de abajo te dice compartir pantalla. Uh-huh. Ahí, listo, perfecto. Ok, entonces aquí está. Ok, compartir. Ahora vamos a... Ahora sí, ¿se ve bien? Sí, Verita, se ve bien. Ok, déjenme ver porque ya aquí me perdí. Ok, vamos a ver aquí un momentito. Ok, entonces estamos, ¿verdad? Lo que sí estoy viendo es que mientras que comparto, se me pierde algo. Ok, listo. Entonces estamos con los omnis de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en esta tarde que la serie de Conociendo a nuestro Dios y los atributos de Dios, que es ya la parte en la que todos estamos, y lo que vamos a hablar hoy es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente. Sabemos que básicamente conocemos qué es lo que qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es omnisciente, omnipresente y omnisciente? Pues básicamente es omnipotente, que Él todo lo puede. El omnipresente, que Él está en todas partes. Y el omnisciente es que Él es conocedor de todas las cosas. Pero lo que debemos de entender y lo que nos vamos a tratar de ampliar este conocimiento referente a estos atributos de Dios es que es como que son atributos totalmente atribuidos a Dios. Estos atributos no los tiene nada, no los tiene nadie, ¿verdad? Solo los tiene nuestro Dios y no son transferibles absolutamente a nadie. Es nuestro Dios. Entonces vamos a ver la parte del Dios omnipotente. Vemos que, ay Dios, yo creo que me estoy haciendo bolas aquí con el yo creo que no voy a lograr hacer esto. Ay, no, qué lástima, porque no me dejan. Si hago una cosa, no puedo hacer otra. Pero si le das clic sobre la diapositiva, ¿no te pega, Verita? Donde dice el Dios, porque nosotros estamos viendo la de abajo. No, pues, es que estoy viendo que voy a detener este video aquí, porque trato de volver otra vez aquí. Ok, vamos a ver ya, a ver si lo logro. Ok, entonces, todo está maluco aquí, no lo logro. Discúlpenme, mis hermanas, yo debía haber hecho esto con tiempo, pero bueno.
Quedamos en eso, ¿verdad? Entonces quedamos en que Dios, vamos a empezar con el Dios omnipotente, ¿verdad? El Dios omnipotente es la omnipotencia de Dios, también nosotros la conocemos o la podemos conocer, o la Biblia nos habla de que Dios está dominada como un Dios todopoderoso que todo lo puede. O lo que quiere decir es que Dios es el único capaz de hacer todo lo que Él quiera realizar, todo lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque hay un motivo muy especial. A Él le pertenecen todas las cosas. Él es el hacedor de todas las cosas, porque a Él le pertenece, porque por Él fueron creadas. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos la omnipotencia de Dios. No, tal vez con el nombre, sí la podemos encontrar con este nombre, pero en este caso específico vamos a escuchar la voz de Jesucristo hablando de su Padre, ¿verdad? Entonces Él nos dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y continuamos también en los mismos evangelios, continuamos con Lucas, en Lucas cuando Lucas 18:27, cuando dice, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces vemos claramente que Dios puede hacer todo lo que Él desea porque Él tiene ese poder, el poder de hacer Él mismo todo lo que Él quiera y todo lo que Él desee. Este es un término realmente pero muy utilizado para poder hablar o describir la magnitud del poder que caracteriza a la persona de Dios. También nosotros podemos ver lo que hablábamos anteriormente de por qué, ay Dios, otra vez. ¿Por qué es que nosotros decimos que todas las cosas por Él fueron creadas? Porque está muy claramente en su palabra cuando Juan nos dice, Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, definitivamente no hay nadie que tenga el poder ilimitado que tiene nuestro Señor. Absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, aunque para nosotros es tan difícil poder llegar a entender este poder ilimitado que tiene Dios, porque Juan nos dice, el poder ilimitado viene de que sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Aunque es difícil imaginarse este verdadero poder que tiene Dios, esto es un término que nos ayuda a nosotras a describir a Dios, a entender ese poder que Él tiene en todas las cosas. ¿Por qué? Porque este poder de Dios supera completamente la lógica. Estamos hablando de un Dios al cual a través de su poder de omnipotencia fue capaz de convertir el agua de tomar en una bebida como lo fue el vino. Entonces, nadie puede ser capaz de hacer otra cosa como esa, ¿verdad? Después de nuestra humanidad, mis hermanas, nosotros no logramos ver ese poder de Dios, porque de ser así, yo pensaba cuando estaba haciendo ese estudio, de poder nosotras entender estos ovnis de Dios, tendríamos que estar en una completa dependencia de Él, deseándolo, estar siempre con Él y completamente tranquilas. Y es ahí cuando nosotros logramos entender eso y podamos vivir en paz y tranquilas, es cuando nosotros podamos entender lo que es vivir esa paz que Jesús nos dijo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanas, desde el principio de la creación, Dios ya era reconocido como todopoderoso, como el único que tenía el poder para hacer que las cosas fueran. Y Él mismo se describió
describió como todopoderoso. Lo vemos en Isaías 43:3, cuando nos dice, vamos a ver, en Isaías, dice, aún antes que aún antes que hubiese día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Wow, entonces uno dice, el poder es infinito de Dios. Por eso es que la honra y la gloria de todas las cosas son para Él, porque Él era en el principio y será siendo siempre ese mismo Dios. Si Él lo hace, ¿quién le va a estorbar al Señor para que haga lo que Él desee conmigo, con ustedes, mis hermanas? Un ser omnipotente es poderoso en todos, pero en todos los sentidos. Tiene un poder tan inagotable y completamente sin límites. Job tenía muy claro este concepto, ¿verdad? Porque en Job 27:2, vamos otra vez con la diapositiva, me cuesta un poquito, pero bueno, no logro hacerlo como quería, pero bueno. Job lo tenía muy claro cuando él dijo, vive Dios que me quitó mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Job, mis hermanas, él sabía lo que estaba viviendo y sabía que lo que estaba viviendo venía de parte de Dios. Aún él no sabía el por qué. Él no tenía la más mínima idea porque Dios lo tenía donde lo tenía, pero aceptaba y sabía que Dios tenía el control de su aflicción y que también Dios era todopoderoso porque le llama el omnipotente, que amargó el alma mía, pero en el fondo de su corazón sabía que Dios omnipotente lo iba a sacar de esa aflicción en la que él estaba. Porque, mis hermanos, cuando uno lee esas cosas, uno dice, bueno, nuestro clamor debería de ser el de Job. Ok, hemos estado orando como Job, le hemos pedido al Señor, hemos estado conscientes de que lo que estamos pasando, Dios lo dio y Dios lo va a quitar. Pero mis hermanas, lo hacemos con la misma convicción que lo hizo Job. Eso es lo que debemos de pensar. Si nuestra mente finita, vuelvo a decir otra vez, lograr entender el poder infinito que tiene Dios, nuestra esperanza en que Él está tomando el control de todas nuestras pruebas, de todas nuestras tristezas, de toda nuestra ansiedad, sería eso, definitivamente, una legítima esperanza de que sus promesas van a ser cumplidas. Entonces, de que sus promesas serán cumplidas y de que todo lo que yo estoy pasando va a tener un final, como lo estaba seguro Job. ¿Por qué? Porque su omnipotencia nos lleva a confiar en Él. Efectivamente debemos de confiar en Él. Si creemos en su omnipotencia, sabemos que Él lo puede hacer todo, pues confiemos en Él, ¿verdad? Porque ninguna oración, mis hermanas, es demasiado difícil para que Él la conteste. Y ninguna necesidad es tan grande como para que el Señor no pueda suplirla. La acabamos de ver en el testimonio de mi hermana Vinita, y es hermoso ver que la mayoría de nosotras, las que estamos aquí, hemos pasado por eso, ¿verdad? Él cambió, Él suplió la necesidad que nosotros teníamos de un Salvador y logramos entenderlo eso, ¿verdad? Y por eso es que hoy día estamos aquí reunidas, tratando de entender ese poderío que tiene el Señor. Y si lo llegáramos a entender en un 100%, nuestra vida cambiaría completamente. Pero bueno, podemos decir que todo lo puede, pero hay dos cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer, Él no puede pecar y Él no puede. Y no lo hace porque no pueda, sino porque su poder
no puede divorciarse de sus perfecciones divinas. Vamos con la omnipresencia de Dios. Ahí estamos ya un repasito, ¿verdad? De la omnipotencia. Ahora vamos a ver a este Dios omnipresente, que dijimos básicamente que Él está en todo lugar. En todo lugar está el Señor. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el Señor esté en todo lugar y al mismo tiempo en todo lugar? Su significado está muy, pero muy planteado, porque tiene que ver con aquella persona que puede estar en varios lugares y al mismo tiempo. Porque según la Biblia, la palabra omnipresente es otra característica de los poderes que solo tiene Dios, igualmente intransferible. Igualmente nadie puede tener estos poderes, solamente el Señor. Jeremías 23:24 nos dice, vamos a buscarlo por aquí para poderlo ver, porque yo todavía ando perdidita, pero ustedes me tienen paciencia, ¿verdad? Jeremías dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondites que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, leyendo este versículo, podemos decir, Él está en todo lugar. No hay un lugar que esté vacío, que no esté lleno de la presencia del Señor. Proverbios 15:3 dice, y en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Nuestra hermana Soledad el mes pasado, la semana pasada, nos dio una pinceladita de este estudio, ¿verdad? Que a mí me sirvió bastante, ¿verdad? Porque hay muchos versículos que uno puede tomar de ese devocional que hizo mi hermana. Y decía eso mismo, el proverbio y lo que leímos anteriormente. O sea, con esas dos partes de la escritura nosotros logramos entender que no hay un lugar, no hay un espacio que no esté habitado por la presencia de Dios. Éxodo 33:14 nos dice, Éxodo 33:14 nos dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí hay otra parte que nos tiene que llenar de emoción y de agradecimiento al Señor. Dice que Él va a ir con nosotros. O sea, ya sabemos que su presencia está con nosotros, pero ahora nos aunamos a que Él nos dará descanso. Irá con nosotros y nos dará descanso. Donde quiera, mis hermanas, que nosotros nos encontremos, la presencia de Dios va con nosotros. Es una hermosa promesa. A mí me parece que sí. ¿Por qué? Porque también nos dice que esa promesa de Él va con nosotros, está con nosotros, va con nosotros, nos da descanso, pero también nos refresca el alma, ¿verdad? Y nos va a confortar también el hecho de saber que Él está ahí. Porque los seres humanos, mis hermanas, en especial nosotros los cristianos, debemos entender que Dios no está encerrado en una iglesia. Este concepto también nos lo dio nuestra hermana Sole en su devocional. No está solo ahí encerrado. Él está ahí para que nosotros tengamos un lugar donde rendirle culto. Pero Él no está esperando que nosotras vayamos a adorarle y a rendirle culto, sino más que en cambio que nosotros sepamos que Él se encuentra todos y cada segundo de nuestra vida, constantemente en nosotras, en nuestros hijos. Él siempre estará con nosotras, y también dice que Él va a estar con su creación también. Nosotros somos su creación. O sea, Él es el que todo lo ve. Entonces, todo lo escucha. Si nosotros entendiéramos eso,
y fue el concepto más tremendo o sea, la enseñanza más fuerte que yo recibí, porque cuando nosotras estamos tratando de dar un estudio, no somos maestras, no venimos de un instituto bíblico, ¿verdad? Simplemente le dijimos al Señor que sí y que Él nos use como herramientas, ¿verdad? Sé que nos falta mucho a las que estamos tratando de enseñar la palabra de Dios y con mucho temor y mucho temblor también, ¿verdad? Porque casi siempre la primera al que el Señor le habla es a una hora, definitivamente. Entonces, yo me ponía a pensar, si nosotros entendiéramos este concepto en un 100%, haríamos, mis hermanas, lo que hacemos y lo que decimos, ya que siempre estamos en la presencia de un Dios santo. Qué gran responsabilidad como hijas de Dios saber que si yo estoy pecando, Él está ahí a la par mía. Wow, hasta que me da escalofrío. Siempre me da escalofrío ahora, pero bueno. Dice Hebreos 4:13. Aquí está otra forma de poder entender de lo que les estoy hablando. Dice Hebreos 4:13, y él dijo, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Éxodo 33:14 es, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ok, si nosotros estuviéramos, volvemos a lo que les iba a retomar, que Hebreos 4:13 dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, en serio, mis hermanas, es como decir, pensar en esto es como decir, yo tengo que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado, y tengo que tomar en cuenta que donde quiera que yo esté con mi pecado, lo estoy haciendo delante de Él. Bueno, mis hermanas, para que no me alcance el tiempo, porque como son 3, en realidad el concepto es poquito, pero yo creo que lo hemos ido desarrollando de manera tal que podamos entender este concepto de sus omni, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito yo creo que es un poquito más, este es un poquito más largo, la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Dice Hebreos 4:13, aquí nos resume de una manera qué es ser omnisciente. Dice, no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos en cuenta. Ya se los había leído, pero ahí es donde se resume exactamente la omnisciencia de Dios. Entonces, viendo esto, debemos de entender que Dios conoce todo, todos los acontecimientos, pasados, presentes y los acontecimientos futuros. Él conoce perfectamente cada detalle de las decisiones que nosotras podamos estar tomando. Y no tan solo las conoce al ser humano. Me gustó mucho entender que Él conoce a todos los seres que están en el cielo y los que están en la tierra. Cuando leemos Daniel 2:22, nos dice, aunque Dios sea, bueno, esto no lo dice Daniel, esto forma parte de lo que les hablaba anteriormente, que todavía no puedo jugar mucho con las diapositivas, pero este concepto, mis hermanas, a mí me hizo pensar que aunque Dios sea invisible para nosotras no lo somos para Él. Esto era parte de la omnipresencia de Dios cuando hablábamos del pecado. Nosotros no somos invisibles para Dios, aunque nosotros a Él no le podamos ver, Él a nosotras sí nos ve. Entonces, de lo que estoy hablando es de este salmo, el Salmo 139:1-6. También nos dice, bueno, perdón, me dice bolas.
Daniel 2:22 nos dice, él revela lo profundo, lo que está en el cielo y de la tierra, porque lo escondido, porque él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, si él conoce lo que está en tinieblas, lo oscuro, aunque en este caso, digamos, podemos aclarar que aunque Dios conozca todo, no significa que Él intervenga en nuestra manera arbitraria de las decisiones que nosotros estemos tomando. Porque en este caso seríamos como robots, ¿verdad? Lo que queremos decir es que debemos de saber es que Dios nos ha dado ese libre albedrío, ¿verdad? Para que nosotras podamos elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que Dios, mis hermanas, Él lo ve todo, lo sabe todo. Nada escapa a su atención. Nada puede estar escondido para Dios y no hay nada que tampoco Él pueda olvidar. Ezequiel 11:5 nos dice, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Wow, nada esconde al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles del huerto, mis hermanas, fueron completamente incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Yo me puedo imaginar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos los días teniendo esa comunicación con Dios, hablando con Dios todos los días. Cuando ellos quisieran, podían hablar con Dios en una relación hermosa con el Señor. Corriendo por el huerto, comiendo las frutas que quisieran en el momento que quisieran de los árboles, todo lo que ellos quisieran hacer lo podían hacer. Pero mis hermanas saben que también me puedo imaginar cuando ellos están tratando de esconderse de un Dios omnisciente, que ya sabían lo que ellos habían hecho. Mis hermanas, ¿estaremos nosotras familiarizadas con este escenario? ¿Cuántas veces nuestra vergüenza, misma vergüenza que obligó a Adán y Eva a esconderse, cuántas veces esa vergüenza por el pecado nos hace a nosotras perder esa relación con Dios? Y tratamos de esconder esa vergüenza también delante de Dios. Mis hermanas, para las que conocemos a Jesús y para las que no le conocen como Salvador de su vida, piense o sea, si usted piensa que nada puede limpiar su pecado, o tal vez parece que el pecado cometido es demasiado grande o horrible para ser perdonado, o si la vergüenza es tan grande, recordemos esto, mi hermana, tal vez me estoy saliendo del contexto, pero recordemos que Jesús nos ama tanto que ha cargado sobre sí nuestro pecado y nuestra vergüenza. Él nos ha limpiado a las que ya le conocemos y aquellas que no le conocen las puede limpiar de todos sus pecados. Lo único que debemos hacer es aceptar su regalo para lavarnos y quitarnos de nuestra vergüenza. Igual nosotras, cuando las que hemos conocido a Jesús y sabemos que hemos pecado contra esa santidad, Él tiene misericordia para con nosotras y abogado tenemos para con Dios, que nuestro amado Cristo Jesús. Mis hermanas, ningún árbol pudo tapar la vergüenza de Adán y Eva. Ningún ojo humano pudo ver a Caín cuando mató a su hermano Abel. Pero ¿saben qué? Su criador fue testigo del crimen. Sara podía reírse todo lo que ella quisiera de su tienda por su incredulidad, mas Dios la escuchó. David
David se tomó muchísimo trabajo, mis hermanas, en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar a uno de sus siervos a decirle, tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel 12. Bien podemos decir también como el salmista en el Salmo 139, 6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, nunca cambia y nunca pasa por alto ninguna cosa. Por eso, mis hermanas, no podemos dejar de leer este salmo. Salmo 139, 2, 4 dice, tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Wow. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿A dónde? Mis hermanas, este salmista tenía el conocimiento que tenía Job del Señor, porque tenía también esa convicción de la omnisciencia de Dios, porque él sabía que nada de lo que él podía hacer podía esconderse del Señor, nada de lo que él podía pensar podía escapar de que el Señor no lo supiera ya. Cuando nosotros dimensionemos en parte esta omnisciencia, lo único que podemos hacer, mis hermanas, yo digo, es inclinarnos y adorarle. Definitivamente, porque ¿cómo no podemos meditar en tanta perfección? Antes de que nosotras fuéramos llamadas sus hijas, cuando estábamos atrapadas en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? No nos molestaba que nos hablaran de Dios, que nos confrontaran con nuestro pecado. Al menos a mí sí. A mí no me gustaba que mi mamá anduviera todo el tiempo mostrándome lo pecadora que yo era. Y me molestaba que me hablara del Señor. ¿Por qué? Porque dicen que los hombres impíos odian esta perfección divina que nosotras conocemos hoy. Desearían que no existiera un testigo de sus pecados. El escudriñador de nuestros corazones antes de conocerle al Señor. El juez de nuestras acciones. Nosotros intentábamos quitar de sus pensamientos a un Dios que todo lo sabe. No queríamos que ese Dios existiera. Miremos lo que dicen los siguientes versos que hablan. Oseas 7:2 nos dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad, mis hermanas, es una verdad que llena de consolación a nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque en su confusión Job le dice, mas él conoció mi camino. Job 23:10. Él está seguro de que Dios conocía su camino. Él estaba seguro de dónde le iba a llevar. Entonces, cuando nos asalte la duda, cuando nos asalte la desconfianza, acudamos a este atributo diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no serán escuchadas, ni que las lágrimas y nuestros suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce cada pensamiento y conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque según nos dice Isaías 6:5-24, nos habla de que, dice, y sucederá que desde que llamen, yo responderé. Y mientras estén hablando, yo les escucharé.
Es una promesa hermosa, mis hermanas, de saber que Él está ahí. Y si no vamos a Él tratando de esconder nuestras cosas, nuestra iniquidad delante de su presencia, es porque no queremos, pero sabemos que hay un Dios lleno de misericordia que nos va a escuchar, sea lo que sea que nosotras tengamos que decirle, porque Él sabe todos los hechos, mis hermanas, sabe desde el más insignificante hasta el más grande que tendrá lugar, mi porvenir, su porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento de nuestro pasado y de nuestro presente. ¿A quién vamos a engañar? Todas y cada una de nosotras sabemos de dónde venimos. Y hay una frase que decimos, no, solo yo sé de dónde me sacó el Señor. Cada una de nosotras sabemos de dónde venimos y el Señor lo sabe. Conoce mi presente, conoce qué estoy haciendo yo después de que soy su hija. Él me conoce y está ahí sabiendo si yo estoy cumpliendo con sus mandatos, si soy siendo obediente a su palabra. Todo Él lo sabe. Conoce el futuro. No sé si voy a morir más tarde o si voy a morir dentro de unos... No tengo tampoco una perspectiva muy larga de vida porque, bueno, porque ya soy una persona adulta. Pero bueno, por lo menos que me dé unos 20 años, ¿verdad? Más. Que ya muera como unos 90 años. Pero bueno, Él conoce ese día en que yo voy a morir. Entonces, Él es conocedor de todo, todo. No hay nada que el Señor no sepa de mí. Otro texto que nos confirma lo que estamos hablando es el Salmo 147:5, cuando dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder su entendimiento infinito no tiene fin. El entendimiento de Dios no tiene fin. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado. Así que creamos en sus promesas de la Biblia porque están garantizadas de que van a suceder, ya que en su sabiduría y su poder son completamente infinitos. Ninguno, mis hermanas, ninguno de sus decretos es dejado a la casualidad. Dios no deja nada a la casualidad. Todos los eventos futuros son conocidos por Dios. Pero no necesariamente significa que Dios quiera que apruebe todo. Ojo con eso, ¿verdad? Porque Dios no aprueba la maldad del hombre ni quiere que el hombre actúe mal, ¿verdad? Como hemos hablado. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, dice Hechos 15:18. Vamos a ir concluyendo. Esa verdad, mis hermanas, esta verdad de los ovnis de Dios debería de producir en nosotras mucho temor y tratar, hacer intencional, la palabra Carmencita, ser intencionales en querer buscar día a día esa santidad. Dios es todopoderoso, todo lo puede, no hay nada que sea imposible para Él. Es todopoderoso, mis hermanas, para hacer que las cosas en mi vida sucedan o no sucedan también, ¿verdad? Él tiene el poder para saber todo lo que me va a acontecer. Dios es omnipresente. No hay un lugar donde yo me pueda esconder. Cuando mi pecado y mi vergüenza no me permitan estar en su presencia, Él está ahí. Que todo lo ve en mí, hasta lo más profundo de mi ser, Él lo conoce. Yo no le puedo engañar. Dios omnisciente, todo lo sabe de mí. Aún antes de pecar, ya Él sabe mi intención del corazón de pecar. Todo lo sabe de mí. Antes de que yo clame a Él, antes de pecar contra su santidad, ya Él lo sabe. No hay lugar donde yo pueda esconder mi pecado y Él lo sabe.
Él lo sabe. Podemos adentrarnos en los misterios de Dios porque no podemos alcanzar la perfección del Todopoderoso. Lo único que podemos hacer es creer estos misterios de Dios porque son más altos que los cielos. ¿Qué podemos hacer? Son más profundos que el sepulcro, mis hermanas. ¿Qué podemos nosotras saber? Son más extensos que toda la tierra, son más anchos que todo el mar. Mis hermanas, el disfrutar, lo que yo logré entender, de un montón de cosas que logré entender con este estudio, es que si yo quiero, si yo anhelo y si yo intencionalmente disfruto de los atributos de Dios, puede convertirse en una maravillosa aventura hacia lo inesperado. ¿Cuántas cosas no he vivido? ¿Cuántas cosas no he logrado todavía? Porque no estoy consciente que yo puedo disfrutar de todos estos atributos que tiene el Señor. Si nosotros nos negáramos a aceptar su grandeza, nos perderemos todas las maravillas que Él desea que nosotros descubramos y experimentemos.